No se lleve nada para la casa, porque nosotros lo necesitamos. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar su palabra. Gloria a Dios. Un privilegio siempre que el Señor nos permite poder llevar esta palabra viva a donde quiera que vayamos. Amén. Sí, amén. Lo voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y cuando lo tenga me confirma con un amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado Dios. Amén. Filipenses 2, versículo del 5 al 8. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Amén. Amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta noche iluminándome, Señor, y hablando a tu iglesia, Señor, en esta noche, y que sea tu palabra redarguyendo los corazones, las vidas en esta noche, Señor. Yo únicamente y exclusivamente soy un instrumento tuyo, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche. Redargúyenos, exhórtanos, consuélanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Mi propósito, hermano, con este mensaje en esta noche es demostrar que sin el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros no somos nada. Amén. Yo tomé estos versículos de la Escritura, hermanos, y impactaban grandemente mi vida, porque nos habla, gloria sea al Señor, del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y me llamaba mucho la atención el versículo que dice, versículo número 6, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Me llama mucho la atención esto, porque dice el apóstol Pablo a los filipenses que él no se aferró a Dios. Él no se aferró a su poder, sino que se hizo hombre para darnos una esperanza de vida a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que nos encontramos perdidos, hermanos, Aleluya. sin esperanza. Y qué bueno ha sido Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, dice, Oh, gloria a Dios. para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Alabado Dios, aleluya. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, pone en práctica algo que nosotros los cristianos tenemos que hacer también en la tierra. Y es que Él fue humilde. Gloria a Dios. Él tenía poder sobre esta tierra. Yes, sir. Él tenía poder sobre todo lo que existe y existía en el mundo anteriormente. Y existe ahora. Pero Él no se aferró a ese poder, No. sino que por amor a cada uno de nosotros se hizo hombre. Y a través de ese sacrificio nos enseñó a cada uno de nosotros que si nosotros, gloria sea al Señor, hacemos la voluntad de Él, en aquel día podemos ser más que vencedores. Amén. Alabado Dios. Y yo le he puesto como tema este mensaje, hermanos: el sacrificio de Cristo nos da poder. Aleluya. Alabado Dios. En este tiempo, hermanos, hay mucha gente buscando el poder. Yes. Usted mira a los políticos peleándose los unos a los otros por el poder. Amén. Usted mira en los trabajos la gente peleándose los unos a los otros por quedar como supervisor, por quedar como supervisora. Usted mira en la escuela los estudiantes peleándose por quién es el mejor, por quién quiere ser el presidente estudiantil, por quién quiere ser el organizador. En todos los lugares donde nos desarrollamos, la gente está luchando por tener un mejor estatus. Aleluya. Gloria sea al Señor. Para siempre. Pero en el plano espiritual en el que nosotros nos desarrollamos, no existe ninguna lucha, Aleluya. no existe ninguna competencia, sino que el Señor nos da poder a cada uno de nosotros para poder salvar nuestra propia alma. Gloria a Dios. El Señor Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos demostró a cada uno de nosotros que aún siendo hombres, si ponemos en práctica sus mandamientos y su ejemplo vivo en esta tierra, podemos llegar a vivir eternamente con Él y para siempre en aquel día. Amén. Alabado Dios. Mientras los hombres pierden el tiempo en este siglo, peleándose los unos a los otros, nación contra nación, hermanos, guerras por todos lados, religiones contra otras religiones. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros como iglesia lavada con la sangre de Cristo, a que tomemos este poder y lo usemos para bendición de cada uno de nosotros. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Dios, Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Amén. Gloria a Dios. Alabado Dios. Una iglesia que esté preparada para irse con Él. Amén. Aleluya. Y yo nunca me voy a cansar de predicar esto y de decirlo esto, hermanos. Porque esa es la esperanza viva de cada uno de nosotros. Alabado Dios. Que cuando el Señor venga, cada uno de nosotros estemos preparados para irnos con Él. Amén. El Señor, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, nos da el poder de ser salvos. Gracias, Aleluya. Y yo quiero tocar 5 aspectos en esta noche de cómo podemos utilizar este poder para bendición de nuestras almas, hermanos. Aleluya. Y Alabado. primero, el sacrificio de Cristo nos dio el poder para reconciliarnos con Dios. Amén. Dios. A través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el Señor nos dio el poder para reconciliarnos con Él. Amén. Porque antes, hermanos, nosotros no teníamos esperanza alguna. Amén. Pero a través de ese sacrificio de Él, nosotros hoy podemos arrodillarnos delante de Él y pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Y si hay una disposición sincera y genuina en nuestros corazones, el Señor nos va a cambiar y nos va a transformar. Yes, sir. Y el Señor nos da el poder de reconciliarnos con Él. Amén. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 10.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos, hermanos? Siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. Y Él dio su vida por nosotros. Aún más, estando reconciliados, seremos salvos para Él, hermanos. Amén. Amén. Dios. El Señor nos ha dado una oportunidad tan grande a cada uno de nosotros, hermanos, Gloria a Dios. de poder ser salvos para gloria eterna. Amén. De poder ser salvos para obtener la vida eterna en aquel día, hermanos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que en aquel día el Señor juzgará a buenos y a malos, según sus obras, hermanos. Poderoso es Dios. Yo no sé en qué grupo va a estar usted en ese día, pero sí en esta noche yo quiero decirte, hermano y amigo que nos ves a través del internet, que si tú decides reconciliarte con el Señor, que si tú decides poner de tu parte, el Señor te va a dar vida y vida en abundancia. Amén. El Señor te va a cambiar, el Señor te va a transformar, el Señor te va a dar una nueva esperanza. Gloria a Dios. Tanto a los que están muertos en sus delitos y pecados, y también a nosotros como la iglesia que estamos en la casa de Dios. Aleluya. El Señor nos llama y nos exhorta que Él nos ha dado el poder a través de su crucifixión de reconciliarnos con Él cada día. Gloria a Dios. Porque ninguno de nosotros somos hermanos perfectos. Gracias al Señor. Pero a través del Señor Jesús podemos llegar a esa perfección Amén. en aquel día. Gloria a Dios. Solo es que dispongamos nuestro corazón, hermanos, y seamos obedientes a la palabra de Dios. Solo es que dispongamos el corazón y le permitamos al Señor Jesucristo que tome control de nuestra vida y de nuestra forma de ser y de nuestros caracteres, y verás cómo las cosas van a ser distintas, hermanos. Amén. Y veremos cómo nos va a ir bien allá afuera y en todo lugar donde nos desarrollemos. Pero primeramente, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que reconciliarnos con Él. Amén. No podemos, hermanos, estar jugando a la iglesia. No podemos, hermanos, estar perdiendo el tiempo. Es tiempo de apercibirnos cada uno de nosotros y que pongamos en práctica, hermanos, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios. Y que también atesoremos en nuestro corazón ese sacrificio vivo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Él se humilló, hermanos. Amén. Hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Él pasó vicisitudes en esta tierra. Él pasó tantas cosas en esta tierra. Pero Él cumplió su misión. Amén. Y lo que su Padre le había encomendado. Amén. Él fue obediente. Amén. El Señor no nos está pidiendo en estos tiempos que nos demos de latigazos ni que entremos de rodillas a 1 kilómetro a una iglesia, como hacen muchos allá afuera. No. El Señor lo que nos está pidiendo en este tiempo es obediencia a cada uno de nosotros y sinceridad, hermanos. Amén. Amén. Que no vengamos a la iglesia solamente por venir, sino que haya un cambio genuino en nuestra vida Gloria a Dios. y podamos demostrarle al Señor Jesús que ese sacrificio vivo que Él hizo en la cruz del Calvario ha tenido efecto en nuestros corazones. Amén. Y es a través de las actitudes es que le podemos demostrar al Señor que ese sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario tiene parte en nuestra vida también. Amén. Gloria a Dios. Porque podemos decir cuánto sufrió el Señor, porque podemos ver la película La Pasión de Cristo y llorar. Pero a el Señor no le importa eso, porque podemos cantar y decirle al Señor cuán grande eres tú, cuán grande fue el sacrificio de la cruz del Calvario por mí. Pero lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que esas palabras se vuelvan hechos. Amén. Alabado Dios. Que no hablemos por hablar, que no cantemos por cantar, sino que le demostremos con acciones genuinas que ese sacrificio tiene parte en nuestra vida. Así que yo te exhorto en esta noche, iglesia y amigo, a que le des tu corazón al Señor Amén.
y a que permita que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario te reconcilie con Él. En segundo lugar, hermanos, el sacrificio de Cristo nos dio poder para separarnos del mundo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que nada de lo que se mueve tanto arriba como abajo de esta tierra, ni a los lados de nosotros, nos podrá separar del amor de Cristo. Gloria a Dios. Nos podrá separar del amor de Dios. Amén. El sacrificio de Cristo nos dio poder de separarnos de este mundo, hermanos. Amén. Nos dio la potestad de vencer todas las artimañas que el enemigo traza para querernos derribar a cada uno de nosotros. Amén. Aunque vengan desánimos, aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones adversas, aunque venga la calumnia, aunque vengan los problemas en el trabajo, el Señor a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nos dio la potestad de vencer todas esas cosas y ser libres para Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué hemos de tener temor a lo que hay en el mundo? Y mucha gente, hermanos, se vuelve cobarde. Y discúlpeme la palabra, hermanos, porque le cogen miedo al enemigo, hermanos, de nuestras almas. Poderoso es Cristo. No, es que si yo no ayuno, si yo no voy a la iglesia, si estoy quietito allá en la banquita, solo llego y me voy, el enemigo no me ataca. Pero mientras empiezo a buscar del Señor, es cuanto más grandes se vuelven las luchas, se vuelven los problemas. Poderoso es Dios. Es cuanto más grandes se vuelven los ataques del enemigo para cada uno de nosotros. El Señor está pidiendo de cada uno de nosotros que tengamos valentía. Amén. Que seamos hombres y mujeres valientes. Amén. Que no importando de lo que hay allá afuera en el mundo o de lo que nos quiera afectar a cada uno de nosotros, sigamos fieles al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que no importando los desánimos que la gente quiera hacernos a cada uno de nosotros para que nosotros nos desanimemos, no echemos para atrás, sino que sigamos adelante, Amén. viendo hacia Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y es cuando nosotros vencemos al mundo, es que entra en efecto ese sacrificio del Señor. Gloria a Dios. Porque cuando vencemos al mundo a través de nuestro compromiso con Dios, a través de nuestra obediencia, el Señor se agrada de nosotros. Amén. En la Escritura encontramos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que decidieron servirle al Señor, se entregaron al Señor. Y usted puede leer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento todas las cosas que esos hombres pasaron. Amén. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes nombres de hombres y mujeres, usted los mencionara en esta noche. Amén. Esos mismos hombres y mujeres de la Escritura confiaban en el Señor. Amén. Y en ese mismo Dios que ellos confiaban, también nosotros confiamos. Amén. Y decimos que le profesamos y tenemos fe en Él. Amén. Entonces, ¿por qué hemos de tener temor a lo que hay allá afuera? Amén. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El sacrificio de Él ha sido tan grande. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Él ya venció al mundo. Amén. Nosotros tenemos que ser fuertes y ser valientes, hermanos. Amén. Allá afuera no está fácil la lucha, hermanos. Allá afuera no está fácil. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros a una entrega genuina en esta noche. Amén. Y ese sacrificio de Cristo es el que nos da poder para vencer esas artimañas del diablo, hermanos. Poderoso es Él. Él no tiene poder sobre nosotros, hermanos. No. Porque el mal nunca vencerá al bien. Amén. Porque dice la palabra de Dios que es más poderoso que el que está con nosotros. Aleluya. Que el que está allá en el mundo. Amén. Alabado Dios. Y ese que está en el mundo fue expulsado del cielo. Y en un día, no muy lejano, hermanos,
será echado al lago de fuego, hermanos. Poderoso es Y Jesús. será destruido, hermanos. Poderoso es Jesús. Y tendrá una muerte eterna. Poderoso es Porque el Jesús. Señor ya lo venció en la cruz del Calvario a través del sacrificio. Así que yo te invito, hermano, en esta noche a que no tengas temor. Amén. Ora más, ayuna más, entrégate al Señor. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir situaciones difíciles. Pero el Señor va a estar contigo para ayudarte. El Señor va a estar contigo para protegerte. El Señor va a estar contigo para guardarte. Gloria a Y Dios. el Señor al final de esta batalla te dará la victoria y te dará la corona de vida que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así es que yo te invito en esta noche, hermano y amigo, que seas valiente y que te hagas de ese sacrificio vivo del Señor en la cruz del Calvario y que con el poder de su palabra venzas y Amén. no seas vencido por el mundo. Amén. Gloria a Dios. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo nos dio poder para crucificar la carne, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y sus deseos. El apóstol Pablo le escribía a los Gálatas, hermanos. Aleluya. Les decía primeramente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros somos de Cristo, amén. Amén. Lavados con la sangre de Cristo. Amén. Así es que las obras de la carne ya no tienen potestad sobre nosotros, Amén. sino que son los frutos del Espíritu de Dios que se tienen que reflejar en nuestras vidas. Amén. Ya las pasiones y los deseos de la carne ya no son de nosotros, ni los practicamos, porque nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. Gloria a Dios. Y ya todo lo que hay allá afuera y todos los deseos ya no son de nosotros, sino que son del diablo, hermanos. Poderoso es Cristo. Si tú eres del Señor, ya no puedes tú existir, en tu vida, existir deseos de lascivia. No puede existir la hipocresía, no puede existir la envidia, Amén. no puede existir el odio, Amén. porque esas son manifestaciones de la carne, deseos pecaminosos. Amén. Ya nosotros somos nuevas criaturas en el Señor. Alabado Dios. El sacrificio de Cristo nos dio poder para crucificar la carne, hermanos. Amén. Cuando Él venga, hermanos, a levantar a su iglesia, Aleluya. el Señor no va a decir, no, es que esta era buena, pero aunque hacía esto, hacía lo otro, me la voy a llevar. No. ¿Es o no es? Amén. ¿Estás preparado o no estás preparado? Amén. ¿No estás a media? No. ¿Estamos listos o no estamos listos? Amén. Y dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Poderoso es Él. Y ahí se verá quién es quién. Poderoso es Él. Y aquel hermano, aquella hermana que tenía 20 años en la iglesia y que nunca quiso cambiar su carácter, ahí va a estar, hermano. Poderoso es Él. Gloria a Dios. Y aquel esposo que maltrataba a su esposa Ah, y que en la iglesia era un amor, en la iglesia era bueno y en la casa era otra cosa, ahí se va a ver también. así es. En aquel día se verá quién es quién, hermano. Amén. Pero hay una noticia buena en esta noche, hermanos. Aleluya. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos dio poder para crucificar la carne. Amén. Hoy tenemos la oportunidad de remediar lo que tengamos que remediar. Aleluya. Hoy tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de cambiar lo que tenemos que cambiar. Amén. Para que cuando el Señor venga, podamos estar preparados para irnos con Él. Alabado Jesús. Y no estemos llorando en ese día, y no nos estemos lamentando, y no nos estemos quejando, ni le estemos echando la culpa a nadie. Porque un problema del ser humano es que muchas veces le echamos la culpa a nosotros de nuestros errores. Y en aquel día, hermanos, dice que Él es un juez justo, Amén. un juez justo. Amén. Y Él nos juzgará con justicia. Dice. Amén. No hay amiguismo, no, ahí no hay amiguismo. Así es.
Acciones buenas y acciones malas. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que en aquel día estemos preparados para irnos con Él. Gloria a Dios. En cuarto lugar, hermanos, el sacrificio de Cristo nos dio poder para deshacer el viejo hombre con sus malas obras. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Poderoso es Dios. Ya el viejo hombre quedó allá. Cuando Amén. nosotros hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, ya el viejo hombre no tiene parte en nuestra vida, hermanos. Gloria a Dios. Dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Gloria a ¿Qué Dios. quiere decir esto, hermanos? Que Él, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pagó el precio por todos los pecados que nosotros podamos haber cometido, hermanos. Aleluya. Dice que Él se lo llevó en la cruz del Calvario a precio de sangre, hermano. Gloria a Dios. Así que los que somos de Cristo hemos crucificado juntamente con Él el viejo hombre. Gloria a Dios. Ya no más el viejo hombre puede ser parte de nosotros. No. Somos nuevos en Amén. el Señor. Yes, sir. Si somos nuevos en el Señor, tenemos una nueva mentalidad. Amén. Tenemos una nueva esperanza. Aleluya. Ya no caminamos desubicados, hermanos, Amén. sino que tenemos una nueva esperanza en el Señor. Gloria a Dios. Alabado. ¿Y cuál es esa esperanza, hermanos? Que en aquel día podamos estar en el cielo alabándole y glorificándole. Que en aquel día podamos estar en el cielo viviendo eternamente y para siempre con Él. Y algo, hermanos, que yo deseo con mucho anhelo en mi corazón. Y yo le digo al Señor que yo quiero en aquel día conocerle y verle cara a cara. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición tan grande, hermano, la que nosotros tenemos. Amén. Qué oportunidad tan grande la que el Señor nos ha dado. Verle cara a cara a Él, hermanos. Poder disfrutar de la gloria del Señor. Gloriosa. Poder disfrutar de todo lo bueno y maravilloso que Él tiene preparado para sus hijos, hermanos. Aleluya. Pero eso lo podemos hacer y obtener, hermanos, solamente con obediencia. Amén. Solamente con una entrega genuina, Yes, hermanos. sir. Aunque la gente allá afuera diga que nosotros somos locos, que leemos la Biblia y que nos ponemos a inventar historias y nos ponemos a exagerar. Aunque la gente diga lo que diga allá afuera, en mi corazón hay una certeza de que si yo muero y muero en Cristo, voy a resucitar en aquel día para gloria eterna. Gloria a Jesús. Esa es mi esperanza en mi corazón y que el Señor me ayude. Amén. Esa tiene que ser la esperanza de cada uno de nosotros. Amén. Que en aquel día, hermanos, podamos resucitar y abrir los ojos para bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero qué triste va a ser, hermano, en aquel día. Que abramos, hermanos, nuestros ojos. Que el Señor nos dé la espalda y nos eche. Y nos manda, hermanos, al lugar de tormento, preparado para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que son sus seguidores, hermanos. Y Poderoso. qué lamentable es también, hermanos, sabiendo que conocimos del Evangelio, que se nos fue predicada esta palabra y que estuvimos en los caminos de Dios y que supimos la verdad en aquel día, hermanos, por alguna cosa que no quisimos cambiar, nos quedamos y perdimos nuestras almas, hermanos. Aleluya. Yo te pregunto en esta noche, hermano y amigo, en esta noche, si el Señor viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si tú murieras hoy, o murieras esta semana, ¿a dónde iría a parar tu alma? Gloria a Dios. Yo te invito en esta noche a que crucifiques ese viejo hombre en esta noche y le permitas al Señor que Él entre en tu corazón Amén. y sea el Señor de tu vida. Amén. Gloria a Dios.
que cambiemos y seamos distintos, hermanos. Amén. Amén. Y en quinto lugar, hermanos, el sacrificio de Cristo nos dio poder para ignorar al yo pecaminoso. Poderoso es Dice Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice la palabra de Dios, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Ya no vivimos nosotros, hermanos, Amén. sino que Cristo vive en nosotros, hermanos. Amén. Ahora vivimos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora alabamos y glorificamos para Dios. Amén. Ahora hacemos lo que Dios le place. Amén. Tenemos sí que ignorar el yo pecaminoso Gloria a Dios. y permitir que el Señor Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Amén. Vive Cristo en nosotros, hermanos. Amén. Vive Él en nosotros. Aleluya. Yo te pregunto en esta noche, ¿el Señor está en tu corazón? Amén. Amén, dígalo. Amén. Aleluya. Y si tú sientes que tal vez no está por ahí, tienes que remediar algo, yo te tengo una buena noticia en esta noche también. Alabado Dios. Hoy hay una oportunidad para cambiar y para hacer las cosas diferentes. Amén. 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 Hoy hay una oportunidad para hacer la diferencia. Amén. Hoy hay una oportunidad para decirle al Señor Jesús, a través de tu entrega y tu humillación en esta noche, y decirle: Señor, yo creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Amén. Yo creo que ese sacrificio tiene poder para cambiarme y transformarme. Aleluya. Y yo, hermano, me sentía muy triste la semana pasada por una noticia que miraba en la televisión, hermanos. Los filósofos ahí, los disque investigadores, hermanos, sacando un libro, hablando de un reportaje, perdón, acerca de Jesús. Y hablaban de que Jesús había tenido una esposa y había tenido 2 hijos. Qué aberración tan grande, hermanos. Miremos cómo está la humanidad de confundida. Así es. Miremos cómo el enemigo ha perturbado la mente del ser humano Así es. para blasfemar de esa manera, hermano. Así es. Que Dios tenga misericordia de esa gente. Amén. Y oremos para que el Señor los alcance también. Amén. Tengamos cuidado, hermano, con lo que escuchamos allá afuera. Sí, Señor. Vayamos a la palabra del Señor y que el Señor nos ilumine Amén. a cada uno de nosotros. Amén. Porque en la televisión hay mucha gente ahí hablando disparates para arriba y para abajo. Así es. Hablando en la teología de la prosperidad, y que si tú das, el Señor te va a responder, y que si tú das, el Señor va a hacer, y que si tú ofrendas, el Señor va a hacer el otro, y que si tú pones dinero en un sobre, el Señor va a bajar la gloria de Dios y va a ver cómo las cosas van a cambiar, como que el Señor estuviera interesado, hermanos, en el dinero. Así es. El Señor no está interesado en nada de eso. Amén. El Señor ya pagó el precio en la cruz de Calvario. El Señor no está pidiendo dinero a nadie. El Señor lo que está pidiendo es obediencia a Amén. cada uno de nosotros. Y el Señor lo que está pidiendo es corazones contritos y humillados. Que le alaben y le glorifiquen en espíritu y en verdad. Todos tenemos problemas económicos. Todos tenemos problemas de salud en algunas ocasiones. Todos tenemos problemas en el trabajo, hermanos. Todos tenemos problemas de distintas índoles, hermanos. Mucha gente allá afuera cree que dando, como que el Señor fuera una varita mágica y sí, como me diste tanto, te lo voy a conceder. No. Es la obediencia, hermano. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y el Señor sabe lo que usted necesita y lo que usted desea. Amén. Pero tenemos que poner en práctica la fe, hermanos, en el Señor Jesús. Amén. Y oremos, hermanos, por los que están confundidos. Así es. El Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Amén. Filipenses, hermanos. Y dice en el versículo 10 y 11 del capítulo 2 de Filipenses:
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Este Dios. sacrificio nos da el poder, hermanos, de poder confesar de que Jesucristo es el Señor. Amén. Confesemos con nuestras acciones Amén. de que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Aleluya. Porque cualquiera dice ahí, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Cualquiera lo dice ahí, de los labios para afuera. Pero un cristiano genuino tiene que cumplir los mandatos y estatutos del Señor. Amén. En esta noche, hermano, yo te exhorto y yo te animo a que tomes en cuenta este sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos gusta en la Semana Santa, ¿verdad? Mucha gente hablar de Jesús y hablar del sacrificio, pero solo en la Semana Santa y todo el año se les olvida, hermano. El Señor quiere cristianos genuinos 365 días del año. Amén. El Señor quiere cristianos obedientes 365 días del año. Amén. El Señor quiere cristianos entregados 365 días del año. Amén. No va a decir usted, yo voy a ser cristiano el lunes y el martes no, el miércoles sí, el jueves no. Y si el Señor viene el lunes. No. Esto no es de juego. Así es. Esto es serio, hermanos. Amén. Así que yo te animo, hermanos, en esta noche, a que tomes en cuenta este sacrificio del Señor que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le escribía a los Gálatas, a los Filipenses, a los Corintios, a los Romanos, y les exhortaba acerca del Señor Jesucristo y de la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Y aún en estos tiempos, en el siglo XXI, esta palabra que nos ha sido revelada a cada uno de nosotros, nos exhorta a la obediencia al Señor. Amén. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, iglesia, en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Alabado Jesús, aleluya. Adoramos, Señor Jesús. Vamos a orar en esta noche. Te exaltamos, Señor. Y yo le voy a pedir al grupo de oración que se cante esa alabanza. Estamos aquí para adorar. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Alabado Dios. Aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Ese sacrificio, Señor Jesús, que hiciste en la cruz del Calvario para cada Gracias, uno de Señor. nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor Gracias, Jesús, Señor. a ser Aleluya. obediente. Yo quiero abrir el altar Alabado Dios. para ti, hermano, que quieres en esta noche decirle al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Yo quiero que me ayudes a continuar adelante en tus Amén. caminos. Amén. Tú que has estado desanimado, tú que has estado ahí triste, tú que has sentido que los problemas de este mundo no te dejan continuar. Yo te invito en esta noche Poderoso eres, Señor Jesús. a que tú mires delante del Señor Poderoso. Alabado Jesús, y le digas al Señor: alabado Jesús, Poderoso. yo crucifico Poderoso. mi carne Poderoso. y yo permito que tú seas el Señor de mi vida. Vive para siempre. Vive para siempre. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Vive para siempre. Vive para Oh Señor, ten misericordia, Señor, porque muchas veces siempre. Aleluya. Muchas veces, Señor, te fallamos, dudamos, Señor. Oh Señor, gracias por haber venido. Glorifícate, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque nos amaste primero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio te llevaste nuestras faltas, Señor, aún sin merecerlo. ¿Qué haríamos sin ti, Señor Jesús? ¿Qué haríamos sin ti, Señor Jesús? Oh Señor, que cuando tú vengas estemos preparados para irnos contigo. Gracias, Señor. Que cuando tú vengas, Señor Jesús, podamos estar listos
Oh Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aumentanos la fe, Señor Jesús. No tenemos cómo pagar tus misericordias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor de la gloria. Dile ahí, hermano, dile, Señor, gracias, Señor, por ese sacrificio. Transfórmanos, Señor. Restáuranos, Señor Jesús. Nada de lo que hay en este mundo vale lo que tú nos prometes. Nada de lo que hay en esta tierra vale lo que tú nos has prometido, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Estamos aquí para adorar. Oh Espíritu de Dios. Alaba al Señor en esta noche y dile: necesitamos de ti, Señor. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser genuinos, Señor. Gracias, Señor de la gloria. Espíritu de Dios. Señor, gracias. Aquí estamos, Señor Jesús. Ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por eso. Gracias por no escatimar nada, Señor. Gracias por humillarte, Señor, hasta lo sumo por cada uno de nosotros. Gracias.
Guárdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Maestro de la gloria. Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos, iglesia, en esta noche. Y adora al Rey de Reyes y confiesa que Él es el Señor de tu vida. Confiesa que Él es el Señor de tu vida. Oh, sí, mi Dios. Gracias. Sí, mi Dios. Espíritu Santo. Oh, sí, Espíritu Santo de Dios. aleluya. El Consolador. Consuela, Señor. Restaura, Señor. Anima, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor Jesús. Obra, Señor. Espíritu Santo, gracias por llegar a ti. Obra de manera especial, Señor Jesús. Gracias, Señor, que esta vez Hoy nos comprometemos contigo, Señor Jesús. Hoy nos comprometemos contigo, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que solo con tu poder, Señor, podemos vencer. Y ese poder se perfecciona en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús, en esta noche. Gracias, Maestro de la gloria. Gracias, Maestro de la gloria.